vamos a iniciar con un conversatorio muy importante que tiene que ver con las cajas de compensación, cómo los gobiernos nacional y distrital se abalanzan contra la educación preescolar. Quiero saludar a nuestra compañera Heidi Quijano, quien siempre nos acompaña, a Miguel Ángel Pardo también, que está con nosotros, y a los profesores Fabiana Astudillo, docente de artes, la profesora Andrea Arias, docente de preescolar, Yolanda Mezquita, también de preescolar, y Yadira Ruiz, también docente de preescolar. Heidi, buenos días. Muy buenos días, Armando, y a los compañeros que nos eh, acompañan el día de hoy en el conversatorio. Bueno, Armando, pues yo quiero iniciar contándoles lo siguiente. Desde el Círculo Pedagógico de Preescolar de la ADE de Bogotá, como bien lo saben todos, pues hemos venido realizando o mostrando cómo en la administración anterior, en la administración Peñalosa, se retrocedió en el preescolar de Bogotá. En este momento nos encontramos con mucha preocupación porque en las instituciones educativas, como ya lo hemos anunciado en anteriores programas, el proyecto para los grados de preescolar se está socializando desde las direcciones locales. El proyecto que ya tienen preparado para Bogotá, que lo llaman el 7788, que llamado Fortalecimiento de la Educación Inicial con Pertinencia y Calidad en Bogotá, que es el que viene a reemplazar el proyecto 1050 que ya conocemos, con el cual se dio el retroceso, ya que fue implementado por medio de las cajas de compensación, compensar y con subsidio en Bogotá. Hay que recordar que en el periodo 2012-2017, cuando estaba Gustavo Petro en la alcaldía, el preescolar en Bogotá avanzó significativamente en que se amplió la cobertura de los grados prejardín, jardín y transición, se hicieron construcciones para estas ampliaciones, se contrataron docentes directamente con Secretaría de Educación, se dio los docentes de artes, de educación física, lo que necesita la educación en preescolar. En ese momento se empezó a trabajar también la educación por ciclos. Esto que permitía que el preescolar estuviera integrado en un ciclo inicial con el primero y el segundo grado de primaria. Entonces esas transiciones empezaron a trabajarse y varios colegios la lograron, pero todo esto retrocedió con la entrada de las cajas de compensación. Las cajas de compensación no volvieron a contratar maestros eh, de áreas, de las áreas de arte, ni de educación física, como lo requiere el preescolar. Se impuso, fue impuesto en los colegios, en muy pocos colegios entró como por el consejo académico. Ya los últimos años fue la manera en que Peñalosa demostró que la jornada única había avanzado en Bogotá, porque fue impuesto este proyecto, y este proyecto al ampliar la jornada a 6 horas en las instituciones hace que sea jornada única para preescolar. Los maestros pues eran pares académicos, eran licenciados también en preescolar, que lo que llegaban era a asumir estas 2 horas, eh, las 2 horas de ampliación de la jornada. Además se retrocede porque se terceriza la educación. Si ustedes recuerdan, yo creo que eso se terminó en el 2004, ahorita Miguel me confirmará si lo que estoy diciendo es cierto, esas contrataciones por OPS que eran tan atropelladoras con los provisionales. Entonces los provisionales no tenían las garantías que tenían los maestros contratados directamente por las secretarías. Y en este momento, con las cajas de compensación, nosotros consideramos que están en peores condiciones, no tienen un contrato indefinido, los ponen y los quitan en cualquier momento del año, no, tienen que estar 8 horas en la institución, tienen que trabajar 6 días a la semana, más encima dar informes y un montón de cosas que no estarían mal si estuvieran bien remunerados, pero no es así. También recordar las nutricionistas que llegaron, por ejemplo, hacen 2 tallajes al año, pero pues no hay una integración de que los niños que necesitan o que
ellos visualizan que necesitan una ayuda por, ya sea por bajo peso o por sobrepeso, hagan un cambio en la minuta, se haga un trámite para que el servicio de salud los atienda. No, simplemente ellos hacen el tallaje y dan un informe a la institución que la institución no tiene esas herramientas. También nos vendieron la idea que llegaban a apoyar desde la parte psicosocial, pero las que llegaban, los primeros años llegaron fue a llenar unos formatos que les daban de bienestar familiar, no sabemos por qué ellas tenían que hacer un trabajo que corresponde a otra entidad, y los últimos años hacían cuatro talleres con los padres de familia, pero no había un seguimiento ni se hacían unas acciones después de los talleres. Entonces, pues estas acciones así tan aisladas no sirven en el preescolar. El preescolar venía funcionando con las ayudas y los apoyos de Secretaría de Educación, donde los maestros que llegaban tienen autonomía en el aula, están como respondientes en su hora de clase. Todo esto es un gran retroceso. En esta semana nos dan respuesta a una carta, a la última de las cartas que pasamos, y es un hecho muy lamentable en el tono y en la forma en que nos contestan esta carta. ¿Por qué? Porque nos dicen en palabras más, palabras menos, ahorita los compañeros van a ahondar en este tema, que las cajas de compensación son las salvadoras de nuestro preescolar en Bogotá. ¿Y por qué? Que porque con ellos ha llegado un montón de actividades que si nosotros bien detallamos, esas actividades las hacen y las proponen son los maestros en el aula, las maestras titulares. Entonces no podemos seguir atropellando, ni siquiera nos dan un espacio para el diálogo porque nos dicen muy cortantemente que ellos dialogan es con los rectores. Entonces vamos a seguir en esta mentira encubierta de las cajas de compensación. Vamos a seguir protegidos bajo un análisis que hacen ellos con unas encuestas que fueron aplicadas a los directivos y a los rectores de las instituciones, donde bien sabemos nosotros que pues las contestan de acuerdo a cómo quieren que se vea su institución. Es decir, yo no voy a decir que en mi colegio hay una falencia en X, Y o Z actividad, porque de pronto hay represalias de que no está funcionando bien mi institución, entonces yo digo que todo está perfectamente. Pero ¿por qué no hacen esas encuestas? ¿Por qué no hacen una encuesta, un estudio juicioso con los maestros que son los que están brindando la atención a los niños, para que se den cuenta qué es lo que ocurre? Este atropello no lo podemos seguir, no podemos continuar con que les den estos contratos millonarios a las cajas de compensación para que la educación preescolar siga retrocediendo, y menos en esta nueva administración de Claudia López. Le doy la palabra a Yolanda Mezquita. De pronto falla la cámara. Bueno, lo que dice Heidi es muy cierto. Yo soy docente. Yolanda, en lo posible, abres la cámara, por favor. Ya. Gracias. Listo. Bueno, yo soy docente de preescolar y quiero contarles un poco cómo se ha dado la inmersión de las cajas de compensación en las instituciones. Yo pienso que nosotros como docentes de preescolar desde hace muchísimo tiempo adolecemos de tener docentes en áreas específicas. Nosotros en los conversatorios que hemos tenido con los docentes de educación física, de artes y de música, nos hemos podido dar cuenta que si bien es cierto, nosotras como docentes tenemos mucha disposición y lo hemos demostrado con creces en esta época de pandemia, que hemos hecho teatro, hemos hecho música, hemos buscado cualquier estrategia pedagógica para llegarle a los niños, sí adolecemos de unos conocimientos que son particularmente de cada una de esas disciplinas.
Si se está hablando de que para los más pequeños lo más importante es fortalecer los ejes de expresión, de la comunicación a través de los diversos lenguajes, de la pedagogía del movimiento, de los juegos corporales y simbólicos, de la apreciación estética, que eso no se quede en el papel, pero es que nos mandan a las instituciones educativas docentes que muchas veces son licenciadas en preescolar y muchas veces llegan sin experiencia. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer con ellas es de una u otra manera acogerlas. ¿Y por qué digo acogerlas? Porque en la carta dicen que nosotros hacemos una planeación articulada, eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque ellas llegan a las instituciones educativas más o menos terminando el mes de marzo, abril, y para todos es bien sabido que en las instituciones educativas la planeación, las organizaciones por campos, por áreas, por dimensiones, se hacen en las primeras 2 semanas. Entonces ellas simplemente llegan y se acogen a lo que hay en algunos casos, o en otros llegan a imponer, a querer hacer su voluntad, y sabemos que su voluntad, ¿cuál es? Pues la que tiene la intencionalidad, la caja de compensación familiar. Entonces nosotros decimos, ¿por qué si hay algunas instituciones que en un momento con el proyecto de Petro lograron tener esos docentes, por qué nosotras en estos momentos no? ¿Sí? El preescolar adolece si todo el mundo habla de que los niños pequeños son el futuro, de que hay que fortalecerlos, de que hay que potenciar en ellos una cantidad de habilidades y talentos. ¿Dónde está ese apoyo que nos están dando? Las cajas de compensación no están contratando. Eso también es falso y lo dice en la carta que IDARTES, eso es falso. Ellas están contratando docentes de preescolar y ojalá con poca experiencia, porque de esa manera las pueden tercerizar peor, ¿sí? Y darle unas condiciones más indignas de contratación, ¿sí? Yo quiero dejar claro que no es contra las compañeras que han ido a las instituciones, no, porque ellas son docentes y pares académicos igual que nosotros. Sí, lo que estamos peleando es para que precisamente se haga un concurso docente en el que ellas puedan ingresar a las instituciones educativas en unas condiciones dignas, también sean nombradas, ¿sí? Y tanto docente que hay de educación física, de artes, de música, de inglés, de tecnología, que pueda trabajar con el preescolar, lo haga. Eso es lo más importante. Y sobre todo, que en esa carta siguen diciendo que ellas, como lo dijo Heidi, vienen a salvar al preescolar. Es decir, nos están desconociendo como profesionales. Gracias. Gracias, Yolanda. Muy importante lo que tú acabas de decir, porque nosotros no estamos en contra. Hay muchos, o la gran mayoría, yo le dejo abierta la cámara, de las profesoras que vienen y nos dicen es que a mí me dicen que solo puedo hacer esto y las limitan en lo que ellas quisieran contribuir y lo que ellas quisieran hacer. Entonces, y también dicho por muchos, por varios coordinadores de esas cajas con los que yo he dialogado, nos dicen es que a mí me dicen que solamente puedo hacer hasta aquí. Entonces, y las condiciones de contratación de ellos son realmente lamentables si lo comparamos con nosotros. Fabián, muy buenos días, te damos la bienvenida y abre tu cámara y te escuchamos. Buenos días a todos, a todas. Espero que estén muy bien. Pues nada, yo escuchando todo esto, también me asalta una duda y es la especialidad que deben tener los docentes que trabajan con nuestros niños. Yo soy docente de preescolar y mi especialidad es, yo soy licenciado en arte dramático. Y desde ahí yo abordo todo lo que tiene que ver con la dimensión artística y abordo la dimensión artística en preescolar desde la danza y desde el teatro, que son los fuertes que yo manejo. Y vemos que esta inclusión de las compañeras de las cajas de compensación al preescolar, pues no tienen este tipo de experticias. ¿Qué son ellas? Son docentes de preescolar. ¿Por qué debemos abogar nosotros? Porque los niños, nuestros estudiantes de las instituciones públicas, tengan la oportunidad
de tener maestros especialistas, como es mi caso en el colegio donde yo estoy. Eso se da porque es un colegio de jornada única, pero el asunto no es que solamente los docentes de artística y de deportes en el componente de dimensión corporal sean docentes incluidos en los procesos educativos de preescolar desde la jornada única. No, todos los niños tienen derecho a tener este tipo de docentes. Lo que ofrecen las cajas son docentes en las otras dimensiones, porque para eso se han preparado, inclusive muchas han estudiado también preescolar. ¿Qué necesitamos? Que se incluyan desde la Secretaría de Educación docentes especializados en estas dimensiones para que los desarrollos cognitivos y corporales sean llevados a cabo pues desde las artes y desde la educación física. Tercerizar desde que venga el IDRD a trabajar con nosotros en la Secretaría de Educación, pues también significa que esos compañeros que se han preparado en las universidades públicas colombianas, que han hecho su carrera como educadores físicos, no estén vinculados a la Secretaría, sino que estén tercerizados por otra entidad. Entonces no queremos eso, queremos que este tipo de profesionales que están saliendo de nuestras universidades, muchos que están haciendo la fila, en entidades que no son la Secretaría de Educación, entren y hagan parte del equipo profesional, del talento humano de la Secretaría de Educación, que lleve adelante todos estos procesos, como son los procesos desde la dimensión corporal, los educadores físicos y los licenciados en arte dramático o licenciados en danza o licenciados en educación artística, para que lideren la dimensión artística. Eso es lo que estamos necesitando y eso es lo que estamos requiriendo para todos los estudiantes de preescolar, sean de esta mal llamada jornada única, que sea de verdad una inclusión de maestros y un desarrollo de los procesos cognitivos y corporales de nuestros estudiantes de preescolar, donde todos tengan la oportunidad, la misma oportunidad. Sí, señor, así es. Estaba leyendo los comentarios que nos colocan en las redes y sí, realmente en instituciones están denunciando que no llegaron los licenciados para preescolar y contrataron unas técnicas. Entonces ellos menos podían llegar a asumir un grupo y lo que hacían era que tomaban asistencia y se quedaban con los niños. Entonces, pues veamos realmente lo que está ocurriendo. Es que la realidad tiene ese trasfondo de la tercerización y que la plática de educación para nuestros niños se esté desviando a los privados. Ayer estaba yo en una reunión también en un colegio en Suba, donde una profesora me decía, ¿por qué yo tengo que dar parte de mi carga académica para completar la carga de las cajas de compensación? Es decir, las profesoras de preescolar deben estar 20 horas, me corrige Yoli si no es así, con los niños, y ella a las profes de esa institución les acomodaron el horario para que estuvieran únicamente 19 horas para que pudieran las cajas de compensación entrar a cubrir tiempo con los niños. Esto es muy grave porque el Estado está contratando, ahí sí es más que demostrado, a 2 profesionales para cubrir la misma tiempo con los niños. Entonces esto aún es más grave en las instituciones. Yadira, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Abre tu cámara, por favor, y te escuchamos. Muy buenos días. Bueno, mi aporte en este conversatorio podría ser, también soy docente de preescolar, estoy nombrada como docente de transición. En este caso hay que tener como muy claro lo que dicen los lineamientos y lo que dice el Ministerio de Educación y lo que es para nosotros
o lo que ha sido toda una vida, algunos términos, algunas nomenclaturas. Se dice que primera infancia en sí es un momento, ¿cierto? Un momento en el que están los niños. La educación inicial, entonces, en este caso viene siendo un derecho que tienen los niños desde 0 hasta 6 años. Entonces, en este caso, lo que se pretende es aportarles una atención integral a los niños con una gran intención que es apoyar a las familias, reconocer las características y particularidades en las que vive cada uno de ellos y poder interaccionar, tener una gran interacción con los ambientes en los que ellos están. Es por eso que hay una gran responsabilidad de la institución educativa en la parte o en la estructura que tiene que ver con el componente de educación. Entonces, cuando nosotros como docentes nos apropiamos de ese espacio, nos están entregando una gran responsabilidad, no es de tener la cara única y exclusivamente de estar mirando a los niños o de estar trabajando en pro de esos niños. Nosotros en el aula siempre hemos interactuado con las familias. Es una gran mentira, como lo decían ahorita, es una gran mentira de que las cajas de compensación son las que están entregando este aporte por primera vez, si nosotros estábamos desde hace muchísimos años trabajando con las familias. Nosotros tenemos un componente de familia que nunca lo habíamos visibilizado. Nosotros los docentes de preescolar siempre interactuábamos con las familias, presentábamos talleres de padres de acuerdo a las necesidades o los intereses que ellos tenían. Nosotros hemos tenido siempre unas comunidades y redes para el trabajo con ellos. Nosotros hemos trabajado dentro de los talleres y todo el proceso de la nutrición. Nosotras taulamos, en este caso es un ejemplo, lo voy a dar. Yo antes tenía la posibilidad de que acudía a la sala de orientación y pedía cada mes la pesa y le tomaba talla y pesa al niño para poder llevar su proceso. Hasta aprendí a mirar la curva y hacer ese proceso cada mes. Eso nadie me lo preguntaba, solamente lo tenía yo y eso lo hacíamos nosotros los docentes durante muchísimos años. El problema es de que nosotros hicimos muchísimas cosas que nunca evidenciamos, que nunca sistematizamos y desafortunadamente el gobierno, desafortunadamente las personas que están allá sentadas nunca se dieron cuenta de que nosotros los docentes de preescolar hemos ido muchísimo más allá de lo que ellos hasta este momento han pensado hacer. Se les ha ocurrido algunas cosas, pero nosotros ya habíamos avanzado muchísimo en eso. Entonces, esos procesos administrativos en los que ellos están trabajando, eso ya lo habíamos hasta evaluado. Ya habíamos pasado por errores y mejorado procesos, etcétera, y todo eso. Pero cuando ya nos referimos a los procesos que tienen que ver con los ambientes educativos, de estructurar excelentes ambientes para que los niños puedan tener interacciones en sus procesos pedagógicos, ¿sí? Nos están amarrando las manos, nos están entorpeciendo, porque las cajas de compensación no tienen, de verdad, como lo decían los compañeros ahorita, no tienen ninguna posibilidad. En ese sentido yo puedo decir de que el hecho de que ellos aborden una vez que otra alguna actividad con los niños no quiere decir de que ellos están responsabilizándose de los procesos pedagógicos, pero sí es muy triste poder saber de que en este momento son ellos los que se llevan los honores de las actividades que nosotros presentamos. Y siempre hemos evidenciado de que, ¿por qué será que nos preguntan tanto? Porque es que siempre van y recurren al coordinador o siempre recurren al rector y ellos dicen, vayan y hablen con las profesoras, vayan, pregúntenles a ellas, y esa información que nosotros les damos es las que ellos procesan como algunos resultados. Entonces esos resultados son los que están utilizando ellos para saber de que esos procesos, esos ambientes son los apropiados para los niños y son los con los que enriquecen cada uno de sus componentes. Continuamos en esta segunda parte del conversatorio. Cajas de compensación, Gobierno Nacional y Distrital se abalanzan contra la educación preescolar. Heidi, te doy la palabra para que orientes. Muchas gracias. Bueno, yo quería darle la palabra a Yadira para que ella termine la idea que nos venía compartiendo. Yadira, se nos fue Yadira. Hola de nuevo. Hola.
para que No. cierres tu idea, Yadira. No, pues quiero participar igualmente compartiendo mi sentir, en el sentido en que es necesario aclarar de que nosotras las docentes de preescolar nunca hemos querido buscar protagonismo, pero más sin embargo sí exigimos de que nos den lo que nos corresponde, no nos lo quiten. ¿En qué sentido? En que si igual hemos tenido una actitud muy pasiva frente a las denominaciones que se han hecho en cuanto a los logros y reconocimientos de la educación, somos muy conscientes de la gran responsabilidad que tenemos en cuanto a esa estructura que es la educación de todos los niños, en este caso del distrito. Entonces, por lo mismo, también declaramos de que es necesario de que no nos quiten, así mismo como no queremos de que nos pongan nada de adornos, porque es que el preescolar en este momento es eso, es como un árbol de Navidad en el que todo el mundo quiere dar y adornarlo con el propósito de mirar a ver qué proyecto, mira que esta estrategia, que alguien escuchó algo y todo lo quieren como incluir, sin tener en cuenta cuáles son las necesidades, los intereses de los niños. No todas las poblaciones tienen los mismos intereses, no todo el mundo quiere trabajar lo mismo, no todo es adaptado para todos. Entonces, en este caso también podemos decir lo mismo. Nosotras desde nuestro punto de vista, por decir algo, nos reunimos, trabajamos mancomunadamente los grupos de docentes de preescolar y diseñamos muchísimas estrategias. Somos muy innovadoras, pero también somos creyentes de que es necesario de verdad a partir de este momento empezar a mostrarlo. En este año tuvimos una experiencia, no es solamente este año, muchos años hemos tenido las experiencias en las que diseñamos cosas y de un momento a otro aparecen con nombres y autores de otras personas. Este año, por lo de la pandemia, ocurrió algo como que nos reunimos con mis compañeras de preescolar y decidimos de que es necesario abordar a los padres de familia en marzo, los primeros días, tan pronto iniciamos esto, y les dijimos que era necesario incluir a las familias para que también tuvieran paciencia y que habláramos con los papás y que creáramos las guías y las actividades en torno para que los niños pudieran irse adaptando al cambio. ¿Saben qué ocurrió? Una de las cosas es eso, precisamente de que esa autoría que era de nosotras, de un momento a otro salió expuesta de que venía por parte de la Caja de Compensación y de que ellos estaban en este momento empezando a indagar y que estaban interactuando con las familias, siendo que nosotras mismas fuimos las que compartimos eso y nunca fue reconocido. Entonces es triste que eso esté ocurriendo, en este caso no en un colegio, en muchísimos colegios está pasando eso. Entonces, cuando diseñamos una actividad hermosa, por decir algo, les digo yo, un proyecto que tenga que ver con lo del restaurante, o la huerta escolar, entonces también ocurre de que Pensar también participó por el simple hecho de haber estado en alguna de las clases reemplazando a un momento algo, entonces ellos también presentaban esos resultados como si fueran proyectos de ellos. Yo no sé qué es lo que entiende la Secretaría de Educación cuando habla de que es un trabajo conjunto o que es un trabajo mancomunado, ¿sí? Porque en muchísimas ocasiones hemos sido nosotras las que hemos tenido que colocar una barrera y decir, un momentico, nuestro colegio, nuestra institución educativa tiene un PEI y el PEI está descrito de esta forma. Ustedes no pueden venir a abordarlo de esta forma, ¿sí? Entonces hay dos cosas que hay que aclarar y señores Secretaría de Educación, por favor, no pasen por encima de nuestras inteligencias. ¿En qué sentido? En que no nos han permitido, nunca, no queremos ni siquiera que nos reconozcan, pero tampoco, por favor, nos quiten más de lo que ya hemos dado. Gracias. Sí, señora. Yo quería completar un poquito lo que dice Yadira en cuanto a eso, porque la carta dice muy claramente, la respuesta que nos da Secretaría de Educación, nos dice que las cajas de compensación han aportado al componente de familia, no sabemos en qué momento, si las profesoras son las que hacen esos encuentros con las familias y están en contacto con las familias constantemente, que ellos asumen el acompañamiento en el comedor, cosa que no ocurre porque esto es gracias a las maestras titulares, porque pues obviamente las cajas de compensación no tendrían ni siquiera la capacidad para hacer este acompañamiento de forma adecuada, que ellos son los que realizan y desarrollan las mesas pedagógicas locales. Esto es una gran mentira porque esto es un esfuerzo de tiempo
y preparación que hacen las maestras también de las localidades. Las cajas de compensación solamente llegan a repartir un jugo y un ponqué. Que de ellos también ha dependido el avance de los acuerdos de ciclo. Les recuerdo que estos acuerdos, cuando llegan las cajas de compensación, ya están hechos. Entonces no nos vengan a decir que gracias a ellos la educación preescolar en Bogotá medianamente funciona, porque no es así. En el panorama, por tiempo voy a pasar al proyecto de ley del 2019, por medio del cual se reforma la ley 115 del 94. Entonces, Miguel, te pido que nos profundices un poquito en este tema. Bueno, pero creo que sería... de ley. Muy buenos días a todas y todas, un abrazo fraternal. Bueno, yo creo que mejor terminamos la parte de la contratación con la Secretaría de Educación y los convenios para darle paso a Luz Marina. Bueno, lo que yo quería decir era que todo tiene que ver, porque pues quién fue la secretaria de Educación en el momento de Peñalosa y quién está de ministra en este momento. Entonces cerramos la parte de Bogotá, que si recordamos, ella, la que está de ministra, fue la que nos trajo las cajas de compensación y el 1050. Luz Marina, te escuchamos. Sí, buenos días. Para hoy trabajaremos solo 2 puntos de la respuesta de la carta que da el señor subsecretario de Educación a la que se envió por parte de las maestras y maestros de preescolar. Trabajaré 2 puntos así. El primero es lo que tiene que ver con los estándares. En la respuesta, cuando dice, abro comillas, donde especifica así: aunque parte del talento humano que hace posible este proceso en los colegios es contratado a través de dichas alianzas, cierro comillas. El problema aquí precisamente es que algunas de las funciones que le dan a las maestras de preescolar contratadas por la Secretaría de Educación, entre otras, es la de trabajar directamente con los niños y las niñas en el aula durante 2 horas de la jornada escolar. Al estar desarrollando estas mismas acciones, se está generando un posible detrimento patrimonial. ¿Por qué? Porque resulta que en las cajas de compensación se genera un posible detrimento patrimonial porque resulta que hay una sentencia de la Corte en donde se demuestra que al existir esa situación se genera el repetir funciones contratados por otras personas que están ejerciendo lo que pueden ejercer los maestros contratados por la Secretaría de Educación. De tal forma que lo que necesitamos es que se nombren con los recursos de la Secretaría de Educación, y que se habla directamente que nuestros recursos son sagrados, los recursos que manejamos en este caso para la educación, se inviertan en lo que sí necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Maestros y maestras en educación artística, que puede ser de teatro, de danza, de música, de expresión corporal, maestros de educación física, y que no solamente se articulen con preescolar, sino también con primaria, y sobre todo con el primer ciclo. Entonces esa es una forma de articular los procesos también, de tanto que se habla en la transición de los niños de preescolar a primaria. Es importante que el recurso se aproveche lo que de verdad es lo que estamos necesitando. El otro elemento de la carta, comillas, donde el subsecretario responde, abro comillas, dice así: el 81.13% de los colegios manifestaron estar por encima del nivel medio, correspondiente a una valoración del 60% del nivel de avance de los estándares, lo cual confirma la evolución del trabajo desplegado a través de los convenios de la Caja de Compensación. Cierro comillas. Esto sí es falso de toda falsedad. La situación se ejemplifica con el análisis que realicé del documento publicado por el IDEF en el año 2019, con el monitoreo de la calidad de la educación inicial, análisis de planes y mejoras, condiciones de calidad
en 258 colegios de 19 localidades. Aquí sí de verdad se confirma cómo la Secretaría de Educación miente, porque los estándares, los 50 estándares que evaluaron y que hacen parte de los 6 componentes de la que ellos llaman atención integral, se demuestra que el 85% de esos estándares los realizan los rectores, los administrativos docentes, los maestros de preescolar e inclusive la misma Secretaría de Educación cuando habla de alimentación escolar, de restaurantes, de el pago de los maestros y las maestras. Por ejemplo, el sistema de gestión de riesgo lo realiza el rector con los administrativos. El certificado el certificado lo llaman acá en el componente de salud, el concepto higiénico sanitario. El concepto higiénico sanitario no lo hace las cajas de compensación, lo hace la Secretaría de Salud. Entonces, como explico, es más del 90% de los componentes lo realizan estas entidades, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, y solo la Secretaría de Salud desarrolla el 10%, de tal forma que el 80% es de Secretaría de Educación, que incluye a las maestras. Y solo una acción que puede ser interdisciplinar, que puede ser con las cajas de compensación, solo una de los 50 estándares, se refiere a el proceso de la valoración, en donde hablan de una valoración del desarrollo, de crecimiento y desarrollo, porque para hacer un proceso de evaluación y crecimiento y desarrollo contrataron a otra entidad con unos parámetros súper larguísimos, pero que precisamente allí sí es interinstitucional, porque necesitamos de Secretaría de Salud para poder hacer. Entonces, en los argumentos que estoy dando se demuestra que la Secretaría, que las cajas de compensación no son las que están generando los avances en el logro de los estándares en los colegios, porque el documento que analicé también del IDEP, en donde lo que llama el monitoreo demuestra que cada año desde el 2017, 18 y 19 se ha avanzado. Sí, se ha avanzado en el cumplimiento de los estándares, pero no gracias a las cajas de compensación. Y el otro elemento para finalizar es el que la Secretaría de Educación, al contratar la caja de compensación y estas, al usurpar los trabajos que realizan los maestros, los proyectos pedagógicos y los ejemplos de los maestros que dieron en este programa y que me antecedieron, demuestra que la caja de compensación raya en la apropiación de la actividad intelectual. Y eso es grave. Entonces, aquí hay dos situaciones graves legalmente, que son la apropiación de la actividad intelectual y la ejecución de recursos. En este momento no encuentro la sentencia porque la tenía anotada en el otro documento. En esa sentencia de la Corte demuestra que no se pueden estar utilizando dineros para una misma función. Entonces, es importante que nosotros, los maestros, nos apropiemos de todos estos elementos para poder argumentar ante la Secretaría de Educación y ojalá proyectar hacia el año entrante la desobediencia civil hacia los contratos con las cajas de compensación. Muchísimas gracias. Gracias, Luz Marina. Tus aportes son muy importantes en este momento. Bueno, no sé si ahora sí retomamos la parte de que hay un proyecto de ley en el que está en curso en el Senado, me corrige Miguel. Esto está radicado desde el año pasado y es el cambio en la Ley de Educación 115 del 94 en la parte de educación inicial e inclusión. Bueno, como nos queda muy poco tiempo, entonces primero un abrazo fraternal a todas y todos, un reconocimiento por el trabajo desarrollado el pasado jueves y miércoles. Quiero decir solamente un asunto de los muchos asuntos que se han dicho sobre el tema de la no justificación
académica pedagógica de las cajas de compensación, y una de ellas es que lamentablemente la Secretaría de Educación, en este caso en cabeza del subsecretario, si bien da una respuesta, esa respuesta nos deja más preocupaciones frente a las dos cartas que enviaron las maestras de preescolar muy sustentadas. Y la respuesta quiere decir solo un elemento, se está haciendo sobre la base de sustentar y justificar la prórroga con base en una encuesta. Y creo que ese es un elemento que no es propio. Las encuestas se pueden utilizar, pero no son las formas para hacer ni los balances de la política educativa, ni hacer sobre el particular redefiniciones en la política educativa. No me imagino a la Universidad Nacional, el Consejo Académico, de los consejos de la Universidad Nacional, los comités científicos de la Universidad Nacional, haciendo balances del pregrado, del posgrado o de las dificultades de los institutos de genética o similares sobre la base de una encuesta. Creo que la autora Edna Bonilla, que es académica, sabe que una encuesta no es un instrumento. Y además le agrego que a nosotros nos rige la ley 115 del 94, que hay unos fines y unos objetivos de la educación, que se está contrariando el decreto reglamentario 2247 del año 97, y que nosotros no es que participemos, nosotros determinamos el rumbo académico de los colegios con base en lo que está en el decreto 1860 del 94. Creo que aquí hay un error muy grave sobre ese particular, que lo volveremos a adelantar, que lo pondremos por escrito, pero adicionalmente no podemos admitir ese irrespeto a las maestras y maestras como si no fueran integrantes de la comunidad académica, que lo somos, y como si no fueran pedagogas. Y un abrazo también a las colegas contratadas por las cajas de compensación, porque nosotros queremos que estén en el distrito vinculadas con un contrato formal de manera decente y no esa versión de vinculación laboral propia de la edad media. Bueno, y sobre el tema del proyecto de ley 277 del 2019 en Senado, se trata de reformar en este momento la Ley General de Educación y la principal conquista de la Ley General de Educación. Una de las principales conquistas de la Ley General de Educación es que hayamos logrado los 3 grados de preescolar. Con esta reforma que pretende hacer el Centro Democrático sobre el proyecto, sobre la Ley General de Educación en la parte del preescolar, otra vez suprime y aleja la posibilidad de tener prejardín y jardín, y se hace una especie de abordaje estilo caballo de Troya de la Ley de Primera Infancia en la Ley General de Educación, no solamente en el tema de suprimir la obligatoriedad que ya hemos logrado de jardín y prejardín, sino además termina afectando los fines y objetivos de la educación preescolar e imponiendo los de la Ley de Primera Infancia, que están más dedicadas al cuidado y no a la formación. En ese sentido, le reiteramos al gobierno, y termino con esto, 2 cosas. La primera, que es evidente que los acuerdos que con el gobierno de 2017 y 2019 se están incumpliendo. Allí se acordó la universalización de los 3 grados de preescolar, y también la invitación a que el gobierno distrital respete los acuerdos de secretaría del 2014 que están vigentes, y lo que está planteando la ADE en el pliego de peticiones actual sobre el particular. En ese sentido, para nosotros es clave, y la Ley General de Educación. Estos 3 asuntos que se comprometió la doctora Claudia López en campaña de cumplirlos, y hoy no lo está haciendo. Y una última reflexión, no creemos que sea coincidencia el abordaje de las cajas de compensación de la educación preescolar en Bogotá desde la administración Peñalosa, y este proyecto de ley bajo la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Creo que el objetivo que está claro por parte de ellos, desafortunadamente del gobierno, es fracturar la educación formal oficial en el nivel de preescolar, y la prórroga de las cajas de compensación contribuye a fracturar la educación formal oficial en el nivel de preescolar. Bueno, después creo que tendremos que desarrollar una segunda parte de todo esto. Un abrazo fraternal a todas y todos, y mi solidaridad con las familias de los compañeros y compañeras que han fallecido en estos días. Miguel, pues a mí no me queda más, pues esto es para extendernos. Creo yo que
que bastante más tiempo para poder asumir cada uno de los puntos. La invitación que hicimos ayer desde el círculo, que nos tomamos un espacio que fue bien movido el día de ayer, para ir analizando, ir mirando todo esto, es que la propuesta que tenemos es que el próximo viernes hagamos también un conversatorio. No vamos a hacer intercambio de saberes y vamos a dedicar ese espacio para hacer este conversatorio, invitar a los compañeros de la junta directiva de la ADE, algunos de los que nos puedan acompañar, y pues obviamente Miguel Pardo y los compañeros que estamos hoy acá desde la organización del círculo, a hacer este conversatorio y desmenuzar uno por uno los puntos de la carta, que es una gran mentira. O sea, después de una bofetada que nos dieron a los maestros de preescolar, como si no tuviéramos la preparación ni el intelecto mínimo para entender lo que nos estaban diciendo ahí. Entonces, invitarlos también a este lunes festivo a Laboratorios de Familia, que es una actividad muy bonita para que se realice con los alumnos y sus padres de familia, y los maestros con sus hijos también.